Bienvenidos todos, bendiciones. Hoy vamos a aprender de la séptima iglesia, la Odisea. De esa es la que vamos a estudiar ahora. Y antes de comenzar con la charla, voy a pedirles que con mucha reverencia nos pongamos delante del Espíritu Santo para que guíe nuestra mente y nuestros corazones. Padre, te doy gracias por la oportunidad que tenemos de venir a hablar de tu palabra, de venir a escucharla, Señor. Sabemos, Señor, que esto es por el privilegio que tenemos gracias a que viniste a nuestras vidas, Señor, nos redimiste, nos salvaste y a través del Espíritu Santo nos das entendimiento. A veces, Señor, las circunstancias hacen que nuestros corazones estén un poco tristes o tal vez no concentrados. Así que te suplicamos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que el poder del Espíritu Santo nos ayude a mantener la atención, a estar, Señor, dispuestos y sensibles a tu palabra, para que esta palabra venga y cale hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Sabemos que estamos en un proceso de aprendizaje, de formación, todos los que estamos acá, Señor, y ayúdanos, Señor, a disponernos a ser receptores de ese proceso. En el nombre de Jesús, te ruego que dirijas mis palabras, mis pensamientos, que me des la pausa, Señor, la entonación correcta, Señor, de las palabras correctas, Señor, para que cada uno de los que estamos acá salgamos edificados y podamos, Señor, crecer en sabiduría, y que esta sabiduría no se quede con nosotros, sino que podamos trasladarla a otras personas que están también deseando, Señor, necesitados también como nosotros de tu santa palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, bendecimos este lugar y bendecimos a cada una de las personas que nos escuchan acá y que nos escuchen a través de otros medios. En el nombre tuyo, Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, hoy estamos en la séptima parte, estamos en Apocalipsis capítulo 3, el mensaje a la Odisea. Esta palabra que está aquí, cuando me refiero al nombre de la iglesia La Odisea, cuando nos vamos y la observamos desde la etimología de la palabra, se compone de dos palabras, laos y diques. Por lo tanto, a partir de este momento no le vamos a llamar La Odisea, sino como es el nombre correcto, Laodicea. Laos significa pueblo y diques significa derechos. Por lo tanto, cuando nosotros nos sumergimos en solamente el nombre de la séptima iglesia del Apocalipsis, estamos hablando de la iglesia de derechos. Ya solo esto nos anticipa a nosotros lo que estamos por aprender y lo que estamos por recibir. Porque es esa iglesia que se siente con derecho a reclamar tanto delante de Dios como delante de los hombres. Me refiero a la iglesia que se siente a veces incluso sin afán de ofender a nadie, pero se siente más poderosa que el mismo Dios. Es la iglesia que cree que tiene el control de su tiempo, el control de su vida y el control absolutamente incluso de la forma de lo que es bueno y de lo que es malo. Es la iglesia que se identifica básicamente con los derechos humanos, donde ha convertido estos derechos humanos en sagrados, por encima de lo que es Dios mismo. Es la iglesia donde todo lo legal no es necesariamente moral, ni todo lo moral es necesariamente ilegal. Es el humanismo guiado desde la conciencia de la iglesia y no desde la guía del Espíritu Santo. Así que entendamos la iglesia Laodicea como el grupo invisible que se reúne en cada uno de los lugares donde la gente se dice creyentes y donde la gente se dice cristianos. Y digo el grupo visible porque es lo que nosotros consideramos iglesia, nosotros los seres humanos. Decimos, esta es la iglesia de Cristo. Pero la iglesia de Cristo realmente es invisible, y es invisible porque en medio de las congregaciones unos son iglesia y otras personas no son iglesia. No es algo que yo haya sacado de mi pensamiento, sino que el Señor Jesucristo con sus mismas palabras dice que crece la cizaña con el trigo en referencia a la diferencia entre un grupo de personas y otro. La iglesia visible que vemos nosotros podrían ser multitudes
La iglesia invisible que ve el Señor Jesús a través del Espíritu Santo se compone de un remanente, un pequeño grupo de personas que quieren hacer la voluntad del Padre. De ahí que el Señor dice que si me aman, hacen mis mandamientos. Pero no todos los que se congregan, no todos los que se dicen iglesia desean hacer los mandamientos del Señor. Esta iglesia es la que hace el reclamo directo por medio de lo que se conoce como la declaración positiva, hablando de Laodicea, que es la que estamos mencionando hoy. Es el atrevimiento de darle órdenes a Dios y exigirle incluso de manera insolente, irreverente, lo que el supuesto creyente desea. Y subrayo el supuesto creyente, porque un verdadero creyente se va en humillación, en ruego delante de Dios, exaltando su nombre y no exigiendo absolutamente nada, entendiendo sobre todo que el ser creyente, el ser hijo de Dios viene de Dios y no merecemos absolutamente nada más que el infierno, pero que Dios por su amor, por su complacencia nos llamó. Es esa iglesia que básicamente materializa las palabras del profeta cuando en el texto dice: entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman Altísimo, absolutamente me quieren enaltecer. Me llaman Señor y no me quieren obedecer. Esta es la iglesia de Laodicea, es la iglesia que vamos a hablar hoy. Es el reclamo de personas que aman las festividades del mundo, la supuesta defensa a los niños y a las niñas, o el derecho de los niños y las niñas, incluso sexualizándolos, sacándolos de un plan de santidad de Dios para que estos niños crezcan para formar unidades familiares. Esta es la iglesia que les enseña entrar en una mente perversa, donde los infantes lloran, sufren, y cuando se dan cuenta de que Papá Noel no existe, entran en un shock, entran en una depresión, pero resulta que su conducta no cambia cuando se dan cuenta de que Jesucristo es el Señor, o les dicen que Jesucristo es el Señor. No se inmutan para nada porque Cristo murió en la cruz del Calvario. La realidad de ellos es el ratón de los dientes, y no les importa que los mientan, y a los papás no les importa mentirles. Entonces es aquellas personas, aquellas mentes que están pidiéndole el favor a Papá Noel, que están pidiéndole el favor al ratón de los dientes, y diciéndoles que se quieren portar bien a entes inventados por el hombre, salidos del mismo Averno, para confundir a las familias. Esa es la iglesia de Laodicea. Esa es la iglesia que defiende los derechos de los niños, de los adultos, de las personas, fuera de lo que es el plan de Dios. Es la que dice amar a Dios, pero no respeta ni siquiera el día que le corresponde al Señor, porque tiene un orden de prioridades totalmente contrario a lo que Dios establece como prioridades. Es la gente que defiende sus propios intereses, pero no los intereses de Dios. Es la gente que demanda sus prioridades, pero no sabe las prioridades de Dios, o las conoce, pero las ignora de manera voluntaria. Y viene excusa tras excusa tras excusa delante de Dios, sin saber que nuestro Dios, si quisiera, en un sorbo, en un momento, en un instante, tomaría nuestra alma. Una burbuja cambiaría nuestra mente, una pequeña burbuja de aire en nuestro cerebro cambiaría el destino. Es la iglesia de Laodicea la que empieza a poner y establecer cosas en un orden equivocado. Pero cuando estamos en una cama, cuando estamos sufriendo, cuando estamos pasando por cosas que no queremos, decimos: Señor, danos salud, Señor, danos esto, queremos irte a adorar. Pero cuando tenemos la salud, lo menos que hacemos es ordenar nuestras prioridades, sino que ponemos delante de Dios justamente lo que queremos, y le decimos a Dios: espere. Un Dios que dice: santificarás mi día, que nos permite a nosotros movernos a placer durante 6 días, pero nos movemos a placer durante 6 días, y el séptimo que le corresponde también es nuestro, que no agarramos nosotros y hacemos conciencia. Esa es la iglesia de Laodicea, la que no cree en el poder del Espíritu Santo para convencer los corazones, sino que usa estrategias humanas para convencer esos corazones, música del mundo, letras no asociadas con la Biblia, luces, ritmos, y no la música de adoración que Dios desea para que hayan corazones dispuestos.
esta iglesia de Laodicea es la que olvidó las palabras de aquel rey egocéntrico que se atribuyó a sí mismo el imperio de Babilonia, habiendo olvidado lo que Daniel le dijo. Ese rey que aunque era un hombre insensato, Dios lo hizo reconocer y decir que no hay nada ni nadie delante de Dios, que nosotros somos como nada delante de Dios. Lo hizo recapacitar, pero esta iglesia Laodicea ni siquiera puede pensar como ese rey pagano, que Dios lo hizo caminar como las bestias, comer como las bestias, porque es la iglesia de Laodicea que Dios lo pone en cama, se arrepiente y una vez que se levanta vuelve a seguir con la misma conducta. No regresa al camino, le pide a Dios su favor, Dios le da su favor y rápidamente vuelve a olvidar el favor de Dios. Son los que están llenos de odio, de rencor y predican amor. Esta iglesia Laodicea es la que no confía en la providencia de Dios, sino que hace de las ovejas de Dios su mercadería. Es la iglesia que predica al Dios todopoderoso, pero no cree en el poder del todopoderoso, sino que deposita toda su confianza en las circunstancias, las personas, en las cosas, donde dice Salomón que debajo de este cielo, debajo del cielo, todo es vanidad. Pero pareciera que esa vanidad es lo que llena los corazones de las personas. Parece que esa es la vanidad que dirige a la iglesia de Laodicea hoy, y en esa iglesia es donde está usted y estoy yo. No estamos hablando solamente de una iglesia apóstata, estamos hablando de una iglesia donde usted y yo somos parte. Pero lo importante ahora es identificar qué parte soy yo. Si soy cizaña o si soy trigo. Si soy de los que confían o es el de que maneja las estrategias. Si soy el que bendice a Dios como Dios quiere ser bendecido o acomodo las cosas a mi manera de pensar. ¿Es el que pone a Dios como prioridad o pongo a Dios según mi conveniencia? A esa iglesia es a la que le estamos hablando hoy. Es el final del recorrido que iniciamos en Éfeso, en la iglesia iglesia apostólica del siglo I, aquella formada por 11 hombres. Después Pablo se añade, pero 11 hombres y un pastor, que él es el Señor Jesucristo. Luego llegar a Esmirna, aquella iglesia perseguida por el judaísmo, más el imperio entre el siglo I y el siglo III, para tener que casarse con el imperio, para que no fueran más perseguidos, y esa iglesia se vuelve perseguidora, en vez de quedarse como estaba, más bien de perseguida pasa a perseguidora. Y empieza a buscar asesinar a las personas que no se convierten a la fe de ellos, y lo busca por la fuerza, sin entender, sin comprender que la obra es del Espíritu Santo y no es humana, que no podemos convencer a nadie de lo que el Espíritu Santo no le ha querido convencer. Es aquella iglesia que después de haber pasado por Pérgamo, ese sincretismo que hubo entre iglesia y Estado, entre fe y política, llegó a Tiatira, la iglesia del sacrificio continuo, la que luchó para separarse de ese sincretismo hasta el siglo XV, logrando bajo la figura de Sardis, nacida de lo que fue la Reforma, separarse de eso, pero caer de nuevo en todas las prácticas que habían dejado, nada más que disimuladas, metiendo liturgias dentro de la iglesia, heredadas del siglo III, heredadas de la iglesia del sincretismo, de la iglesia romana. Así llegamos hasta Filadelfia, la del amor fraternal, las iglesias evangélicas del siglo XVII al XXI, para llegar a Laodicea. Ya casi voy con esto. Quiero hablar un poquito de Filadelfia, si bien es cierto la mencioné la semana pasada, pero quiero hablar de ese tiempo, porque ese tiempo está muy ligado a nuestra iglesia que estamos hablando hoy, a la iglesia de Laodicea. Y digo Laodicea para que recuerden que es Laos y Diques, el pueblo reclamando sus derechos. La iglesia delante de Dios reclamando sus derechos. La iglesia diciéndole a Dios, me apropio de las promesas. ¿Cómo me voy a apropiar de las promesas de una manera tan insolente delante de Dios? Lo que tengo que decir, gracias por las promesas, Señor. Gracias por entregarte por mí, Señor. Gracias por morir por mí. Es la iglesia que debería declamar con gratitud, con amor, con honor hacia Dios, con honra hacia Dios. Y no agarrando las cosas que Dios nos da como que si Dios se le olvidaran, como si tuviera una mente de teflón, como si Dios no supiera lo que ofreció, como si Dios no fuera a cumplir lo que ofreció, cuando Él es veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, una vez que la iglesia de la Reforma viene y pasa a Filadelfia, o sea, cuando pasamos de lo que es
Sardis a Filadelfia, nace la iglesia evangélica, la iglesia que dejamos la semana pasada en conversación, esa iglesia donde nace el anglicanismo, los metodistas, los presbiterianos, los puritanos, los congregacionistas, los bautistas, esa iglesia del siglo XVIII, finales del siglo XVII, XVIII hasta el siglo XX en que estamos nosotros, esa iglesia donde estaba gente de renombre como los congregacionistas Jonathan Edwards, el inglés George Whitefield, John Wesley, Charles Wesley, quienes fundaron el Holy Club. Estas personas que se llegaron a convertir en la semilla del metodismo, figuras evangélicas de la iglesia anglicana como John Newton, William Wilberforce, Joseph Mueller, las grandes campañas evangelísticas del siglo XIX bajo la dirección de Doug L. Moody, el cristianismo evangélico del tiempo del pentecostalismo, con Martin Lloyd Jones, con John Scott, donde surgieron líderes claves del pentecostalismo y del anglicanismo como Billy Graham, David Wilkerson, esos movimientos carismáticos de la iglesia de 1960. Esa era la iglesia evangélica que se conecta con la iglesia de Laodicea. Pero la iglesia de Laodicea, mis hermanos, lejos está de estar de aquella iglesia fraterna, de aquella iglesia evangelista, de aquella iglesia que salía a predicar, de aquella iglesia que salía a llamar. Se convirtió en una iglesia que se convirtió en un monedero, en una forma de hacer dinero, y a esa iglesia le llamamos Laodicea. La iglesia apóstata, donde tal vez usted ponga un poquito de semillita y yo ponga un poquito de semillita dentro de la apostasía. Porque a veces acusamos a los otros, señalamos a los otros y no nos damos cuenta que tenemos mucha participación en lo que se hace dentro de esta iglesia de los derechos. Así se llega al momento del que vamos a estudiar hoy, en este siglo XXI, donde se predica la teología de la prosperidad, la confesión positiva, un estandarte enorme que llevan al frente para poder tratar de engañar incluso a los escogidos. Esta iglesia de Laodicea, que recibió la influencia en el siglo XVIII de la iglesia cristiana fundada en Boston en 1879, se conocía como la iglesia de la ciencia cristiana. Se conocía como la Universidad de la Ciencia Cristiana. O sea, se empezó a estudiar el comportamiento de las personas y se empezó a actuar según el comportamiento de las personas. Se empezó a ver la iglesia no como una iglesia, sino como una empresa mercantil, como una empresa que debía de manejarse de forma mercantil para poder producir dinero. Esos son los primeros gnósticos que empezaron a incluir la negación de la realidad de la enfermedad y la materia, lo cual significa que ellos decían que la enfermedad y la materia, o sea, tanto la enfermedad como las cosas y circunstancias que nos pasan a nosotros, no deberían de pasarnos porque somos creyentes, obviando y olvidando lo que el Señor Jesucristo dijo cuando dijo: en el mundo hallaréis aflicción, pero no teman que yo he vencido al mundo. Esos fueron los primeros científicos cristianos que se metieron dentro de la iglesia, dentro del 1903 al 1908, como C.W. Emerson, quien fundó a finales de siglo la iglesia de la preparatoria de los jóvenes de Boston, donde se conocía como la escuela de oratoria de Boston, donde se le enseñaba a la gente cómo predicar, cómo hablar de forma que impactara los corazones, para que la gente aceptara el mensaje por sus sentimientos y por sus emociones más que por sus convicciones. Es la iglesia donde los primeros estudiantes, esos de Emerson, nació, creció y se acomodó un estudiante llamado Kenyon. Este estudiante trajo los conceptos gnósticos y los incorporó a los escritos de las iglesias, como esta iglesia que estamos hablando de Laodicea. Kenyon murió en 1948, pero la antorcha gnóstica no murió con él, continuó hasta la fecha de hoy, sino que fue tomada por un joven entusiasta, un hombre hambriento de lo sobrenatural, Kenneth Hagin, quien enseñó y reconoció lo que se conocía como el movimiento de la palabra de fe, hoy confesión positiva, hoy iglesia de la prosperidad, hoy decláralo y recíbelo. Hagin se lo enseñó a Kenneth Copeland, y creo que ya empiezan ustedes a asociar los nombres. Y en 1972 el hombre conocido como el líder de la prosperidad, Osborne, funda la iglesia conocida como la iglesia de la prosperidad, que hasta el día de hoy es la iglesia de Laodicea. Eso es lo que tenemos hasta hoy. Y una de las cosas que dijo Kenyon
cuando se expresó a través de lo que enseñaba, que su nieta le llamaba el apóstol. Y a partir de ese momento se introduce la palabra apóstol como un título dentro de la iglesia. A esa iglesia es a la que le escribe Juan, a la iglesia de Laodicea. Hice todo este recorrido para que vean que esto no es de la noche a la mañana. Es una preparación, es una enseñanza que el enemigo puso una semilla y se fue, dijo el Señor. Y la semilla creció y hoy en día la semilla está dando fruto. Y se llama la iglesia de la apostasía. Y la apostasía, mis hermanos, no solamente es pararse a declarar. La apostasía es una iglesia que no pone a Dios en primer lugar. Decía nuestro hermano Esteban que este hombre que estaba en el video, Morgan, así es como se llama, Morgan, él les pregunta a las personas cuál es su Dios, qué es lo que creen ustedes, qué es Dios para ustedes. Jesús hizo la misma pregunta a sus discípulos, ¿qué dicen ellos o quién dicen ellos que soy yo? Ellos le dijeron Juan el Bautista, Elías, un profeta, y él se volteó a ellos y les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy? Mis hermanos, hoy vamos a la iglesia de Laodicea, hoy estamos con esta introducción, estamos para leer el texto, la declaración para ellos, y mi pregunta es, ¿quién dicen ustedes que es Jesucristo? ¿Quién dicen ustedes que es Dios? Porque lo que digan las palabras se la lleva el viento. Lo que hacemos es lo que dice quién es Dios para nosotros, el lugar en que lo ponemos. Porque yo puedo decir que Dios es lo primero, pero mis acciones dicen que Él es lo segundo, lo tercero, lo cuarto o tal vez lo último. Si a mí me preguntan, ¿quién es Dios para usted? ¿Qué es Dios para usted? Y agradezco a Dios y al Espíritu Santo que haya puesto esa introducción en nuestro hermano Esteban. ¿Por qué? Porque antes de abrir la boca deberíamos de ver nuestras acciones y decir, ¿cómo reflejo yo a Dios? ¿Quién digo que es Dios? ¿Me vivo atribulado por lo que alrededor mío está pasando? Y hablando de un Dios que tiene todo el poder. ¿Vivo angustiado? ¿Vivo triste por lo que me ha de acontecer mañana cuando Dios dice que Él tiene en su mano absolutamente todo el control, que tiene las estrellas y que tiene los candelabros, hablando de autoridad y de honor y de honra? ¿O voy a estar predicando a un Dios de la boca, pero mi corazón y mi mente están en otra posición? Estoy predicando a un Dios por el cual daría la vida yo, pero ni siquiera puedo renunciar a mi tiempo para poner a Dios en primer lugar. Entonces, ¿cuál es el Dios que tenemos nosotros? ¿Es el Dios de Filadelfia? ¿El Dios de aquellos hombres que no importa si caminaban lo que tuvieran que caminar, si pasaban hambre, si pasaban dificultades para predicar a Dios? ¿O es el Dios que si no me dan un tiquete de avión, si no me dan suficiente dinero para ir, no me levanto a predicar? ¿Es el Dios de aquella gente que se levantaba en la madrugada y se internaba en la montaña para irlo a predicar? ¿O es el Dios que a mí me da pereza levantarme y ojalá que me acomoden las cosas a mi forma, a mi criterio, a como a mí me gusta? ¿Cuál es el Dios para usted y para mí? La pregunta no es qué dicen los de afuera, quién es Dios. La pregunta es qué dice usted, quién es Dios para usted y para su vida. A esta iglesia de Laodicea, donde usted y yo pertenecemos, a la iglesia que reclama los derechos, porque tengo derecho. A esa iglesia le escribe el ángel a la Odisea y le dice así, capítulo 3, versículo 14 del libro de Apocalipsis. Y escribe al ángel de la iglesia de Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación dice esto. Mis hermanos, esta es una presentación divina. Está diciendo yo soy el así sea, yo soy el amén, yo soy la expresión afirmativa de Dios, yo soy la esencia de Dios mismo, el testigo fiel de quién es Dios, como lo leía mi hermano cuando le preguntó a Felipe, o Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y él le dijo: Felipe, tanto tiempo tengo de estar delante de ustedes y aún no me conocen. Ese Señor es el que le está preguntando a esos discípulos: ¿y quién soy yo para ustedes? Y ni siquiera los reconocían como era. Eran sus discípulos, caminaban con él, pero aún así no habían entendido quién era él. ¿Ha entendido usted quién es Dios realmente?
¿Ha entendido usted quién es Cristo realmente? ¿Ha recorrido usted desde la primera iglesia perseguida, asesinada hasta el día de hoy? Y nos identificamos con esos hombres que dieron la vida para que usted y yo podamos predicar hoy y podamos reunirnos. Recordamos esas personas que tuvieron que ir a las cavernas a esconderse para poder hablar de la palabra de Dios, y hoy nosotros, con la libertad que tenemos, con costo nos congregamos y a regañadientes. Cuando gente murió por el privilegio de hacer lo que usted y yo hacemos. Me estoy explicando, mis hermanos. ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Cómo decimos que moriríamos por Cristo cuando ni siquiera podemos vivir por Cristo? Él dice: yo soy el amén, yo soy el testigo fiel, el verdadero. Y no solo dice eso, sino dice: yo soy el principio de la creación. El principio de la creación, mi hermano y mi hermana, te está hablando hoy. El Logos, el verbo, te está diciendo: yo te hice. Cada célula que tienes está en mis manos. Todo lo que eres, emocional, en el cuerpo, en la mente, yo lo hice. Deberías, como mínimo, darme a mí honor por lo que hice. Pero no, nos damos honor a nosotros mismos. Hablamos de la gente que es egocéntrica. Hablamos de la gente que tiene egolatría. Pero nosotros tenemos egolatría también. Nosotros nos ponemos por encima del mandamiento de Dios. Nos ponemos por encima de lo que Dios pide. ¿Y qué nos pide Dios? Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y sobre todas las cosas significa sobre todas las cosas. Incluye circunstancias, personas, y incluye también lugares geográficos. Incluye absolutamente todo. Amarás a Dios por sobre todo. Se lo quiero explicar como lo explica Pablo. Pablo dice que nuestro Señor Jesucristo, el amén, el testigo fiel, el principio de la creación, que dice esto, fue puesto hasta lo sumo, porque supo renunciar a sí mismo y poner por el frente la voluntad del Padre. Y se hizo hombre, no escatimando ser como Dios, no escatimando ser igual a Dios, sino que se vació, renunció a sí mismo para morir en una muerte en cruz que es sumamente humillante. Para que usted y yo estuviéramos hoy escuchando esto acá. Y Él renunció a todo eso, renunció a ser Dios por usted y por mí. Pero usted no puede renunciar ¿a qué? Por Cristo. ¿A circunstancias, personas, tiempo, dinero? Cuando Él dice: yo soy el testigo fiel de eso que se planeó desde el principio, desde antes de la fundación de la creación, cuando Él dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y según nuestra semejanza. Ese es el Dios que nos está reclamando hoy. Es el Dios que nos está tocando a la mente, a la puerta, y está diciendo: yo quiero el primer lugar en tu corazón. Dejen de estar echándole culpa a las demás personas, porque estoy tratando contigo nada más en este momento. Estoy tratando con tu corazón. El principio, el principio de la creación, el amén, el verdadero, el testigo fiel te está diciendo: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, porque es la iglesia de la indecisión. La iglesia que un día dice una cosa y mañana dice otra. Hoy asume un compromiso y mañana lo deja botado. Hoy la iglesia cree en todo lo que Dios dice y mañana no cree, medio cree. Hoy dice que se entrega a Cristo, pero mañana se entrega a los placeres del mundo y a lo que el mundo le jala a través de las circunstancias. Hoy comulga con un pensamiento y mañana comulga con otro. A esa iglesia, la Laodicea, donde está usted y donde estoy yo, dice: ojalá fueses frío o caliente. Indecisos, les está diciendo. Falta de personas con determinación, falta de convicción. A esa iglesia, la Laodicea, le está hablando hoy. Y no estamos fuera de ella. Ay, es que la iglesia es apóstata. Si nos diéramos cuenta lo apóstatas que somos. Si nos diéramos cuenta cuán fácil cambiamos las prioridades de Dios por las nuestras. Si realmente aceptáramos y nos arrepintiéramos y realmente reconociéramos que nosotros no somos las personas que deberíamos ser para honrar a Jesucristo, entonces las cosas cambiarían y podríamos responderle a Jesús la pregunta cuando dice: y para ustedes, ¿quién soy yo? Para los demás eres un profeta, para los demás eres Elías, para los demás eres el Bautista, y para ustedes, ¿quién soy yo? ¿Quién es Dios para usted?
¿Quién es Jesucristo para usted? ¿Es realmente el Dios que debería ocupar el centro de su corazón? ¿El centro de su alma? ¿El centro de sus decisiones? ¿O es simplemente un concepto más que lo utilizo cuando me siento afligido? Que lo utilizo cuando necesito pedir algo. Igual que esos hombres que crearon el pensamiento positivo, una universidad para enseñar, y la trasladaron de mente en mente, y no nos hemos dado cuenta que eso se ha infiltrado dentro de nuestras congregaciones. Pero el Señor no se queda así, sino que dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, o sea, por cuanto no tomas una decisión en convicción, te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. ¿Cómo una persona puede vomitar a alguien de la boca? El vómito se da cuando algo cae en el estómago y el estómago recibe algo que no le agrada. El estómago hace un movimiento muscular espasmódico que expulsa lo que está en el estómago por la boca. Eso es vómito. Y lo expulsa violentamente para que el estómago no esté enfermo. Pero él dice: lo vomitaré de mi boca. O sea, mi hermano y mi hermana, ni siquiera entra al estómago. El solo hecho que él perciba una adoración falsa, una falsa enseñanza, un testimonio que no es relevante según su criterio, él dice: de mi boca no pasa, lo vomito. Me llaman Altísimo y no me quieren enaltecer. Me llaman Señor y no me quieren obedecer. ¿Quién es Dios para usted? ¿Quién es Dios para mí? ¿O es igual que esa iglesia de la Odisea que decía: porque soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad? Ese es el atrevimiento de caminar nosotros según nuestro destino, según nuestro propio propósito. Una iglesia dividida de hombres amadores de sí mismos, que no pueden escuchar la voz de Dios, porque quieren atesorar sus propias palabras, sus propias agendas, y hacen de lado la agenda de Dios. Hoy espero que mis palabras, no mías, sino del Señor, le estén moviendo a usted todo su ser, y me mueva a mí todo mi ser, y aprendamos a reconocer quién es Dios para nosotros. Y mi pregunta es la misma que hizo ese hombre del video: ¿quién es Dios para ustedes? Dijo Jesús. Él no está interesado quién es Dios para los demás. Él está interesado quién es Dios para usted. Porque el Señor dice muy claro: mejor les hubiera sido no haber conocido. Porque una vez que sabemos lo que Él demanda, lo que Él quiere, Él desea que respondamos consecuente a lo que Él demanda y lo que Él quiere. Oh almas adúlteras, dice Santiago 4, en el verso 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo, subraye, se constituye enemigo de Dios. ¿Qué es ser amigo del mundo? Amigo del mundo es pensar como el mundo, es usar las prioridades del mundo, es movernos como el mundo. ¿O pensáis, verso 5, que la escritura en vano dice: el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? Cuando usted escucha la palabra del Señor, ¿se incomoda? ¿Le mueve adentro sus fibras? ¿Llega hasta los tuétanos? ¿Le hace recapacitar en la conducta que hemos venido teniendo dentro de la Odisea de nuestros tiempos, donde todo es fast, rápido, donde queremos todo en 3 minutos, agarrar un documento, leerlo y ya ser nosotros conocedores de Jesucristo? Cuando requiere de discipulado, requiere de tiempo. ¿Pone usted en orden las cosas cuando usted está de frente a la palabra de Dios? ¿O estamos haciendo una cosa y a la vez lo de Dios? ¿O es que Dios le agrada que usted esté poniendo su mente en otra cosa y a la vez en Él? Dios no
comparte su gloria con nadie. Si usted está aquí, esté aquí. Que su mente no esté en otro lado. No esté pensando en si ganó o no ganó el equipo, si el presidente hizo o no hizo. No esté pensando en si voy a pagar o no voy a pagar. Esté aquí en este momento y su mente concentrada en Cristo. Y cada vez que el Cristo le esté hablando a través de cualquier forma de comunicarse con usted, dele la prioridad al Señor. ¿Quién es Cristo para usted? No le importa lo que es para el mundo. El Señor no le interesa lo que es para los demás. La pregunta del Señor: ¿y para ustedes quién soy? Pero el Señor da gracia, dice, a los humildes. Y resiste, ¿a quiénes? A los soberbios. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y Él huirá de vosotros. La resistencia al diablo no es algo como una magia, como un hechizo. Es algo que usted tiene que decidir. Usted tiene que decidir cuándo poner en orden su prioridad, su vida. Mi pregunta es: ¿quiere poner hoy en orden su vida? ¿Quiere poner en orden sus prioridades? ¿Quiere poner a Dios en primer lugar? Dios debe ser por encima de su esposo. Dios debe ser por encima de su esposa. Dios debe ser por encima de sus padres. Dios debe ser por encima de sus hijos. Dios debe ocupar el primer lugar en todo momento en su mente y corazón. Porque si eso no pasa en su mente y su corazón y en su alma, entonces Dios no es el Dios que usted dice predicar. ¿Quién es Dios para usted? Laodicea se confundió. Laodicea empezó a pensar en sí mismos como Dios y que todo lo que Dios hacía es como el Dios sirviente, como el Dios mesero, como el Dios salonero al cual me acerco yo con un documento. Sí, mi hermano, sí, claro que sí. Someteos a Dios y Él se huirá de vosotros, pero también puede resistirse a Dios. Someteos a Dios, dice, y resistid al diablo. No resista a Dios y se someta al diablo. Son dos cosas diferentes. Hay gente que se revuelca como una babosa cuando escucha la palabra de Dios, porque le está confrontando. Hay gente que dice: eso no lo quiero, porque Dios le está confrontando. Pero déjeme decirle que debería ser agradecido, porque significa que el Espíritu de Dios le está hablando, le está llamando a cuentas. Someteos a Dios y resistid al diablo, ¿y qué? Él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero ¿cómo me voy a acercar a Dios si estoy con un orden de prioridades totalmente cambiado? ¿Cómo la iglesia de Laodicea va a ser una iglesia que agrade a Dios cuando su orden de prioridades es económico, es político, es social, es cultural? Afligidos, lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante de Dios y Él os exaltará. Voy a leer otra vez esto, por favor. Preste atención al verso 9 de lo que Santiago le está hablando a los corazones engañosos. Afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Mis hermanos, con Dios no se juega. Dios quiere el primer lugar y Dios al hijo que ama lo disciplina. Vamos, los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Dice. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Cuál de ustedes me puede asegurar a mí, o yo les puedo asegurar a ustedes, que mañana vamos a estar vivos? Ninguno. ¿Y cuáles son nuestros planes de mañana? ¿Qué planeaste para mañana? ¿Qué vas a hacer para mañana? ¿Para dentro de un mes? ¿Qué estás planeando? ¿Para dentro de un año? ¿Qué estás planeando? En lugar de estar planeando como estás planeando, deberías de decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. No es el pensamiento positivo de Laodicea, que nos dice que debemos de construir nuestro camino. Dios construye y Dios permite nuestro camino. Él es el Señor.
Él es el que tiene el poder. Él sabe cuándo y hasta dónde vamos a llegar. Él sabe si usted o yo vamos a amanecer mañana o no. Por eso es que Jesús en su parábola, cuando habló de un hombre insensato y le dijo: ¿qué está pensando? Estoy parafraseando la historia. Que estás construyendo graneros. ¿A quién le va a quedar eso? Porque hoy mismo se pedirá tu alma. ¿Qué estamos pensando, mis hermanos? ¿Qué estamos pensando cada vez que tomamos decisiones contrarias al Señor? Esa es la iglesia de Laodicea, mis hermanos. Esa no es una iglesia externa a nosotros. Nosotros actuamos así. Nosotros ponemos a Dios en segundo lugar. Deberías de decir: si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello. Pero os jactáis en vuestras soberbias, y toda jactancia semejante es mala. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. ¿Sabe usted qué es lo bueno? ¿Y sabe que usted qué es lo malo? Se lo voy a explicar muy sencillamente. Lo malo es: no matarás, no adulterarás, no darás falso testimonio. ¿Y lo bueno? Lo bueno es: amarás a Dios por sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. Honrarás a tu padre y a tu madre, y santificarás el día del Señor. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le será contado por pecado. Porque es aquella persona que se siente segura de sí misma, aquella persona que piensa que no le va a pasar nada, aquella persona que piensa que va a amanecer con salud todos los días, y no sabe que en cualquier momento la salud se puede volcar, las circunstancias económicas se pueden volcar. Y cuando eso pase, cuando eso llegue, nos vamos a dar cuenta de lo que le dice el Señor a esa iglesia de Laodicea. Y no sabes, le dice, no te has dado cuenta de que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Porque sin Dios nada somos. El Señor dijo: separados de mí nada podéis hacer. ¿Y qué jugamos nosotros? Que pensamos que nosotros podemos definir lo que vamos a hacer cuando es Dios el que lo decide. Por eso dice el verso 18: por tanto, por todo lo que acabo de explicar, por el trayecto que traemos desde Éfeso hasta acá, por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Estaba hablando del oro que tenemos nosotros, el depósito que tenemos nosotros del Espíritu Santo, que lo refinemos, que aprendamos quién es Dios y lo que quiere de nosotros. Y que cuando la gente diga quién es Dios para usted, sepamos contestar no con nuestras palabras, sino con nuestras acciones. Porque las palabras se las lleva el viento, las acciones son los que hablan. Nosotros podemos decir que Dios está en nuestro primer lugar, pero lo que hacemos dice otra cosa. Y no dejamos de ser la iglesia de Laodicea. Te recomiendo que compres de mí oro refinado en fuego. O sea, santifíquese. Prepárese para la venida del Señor. Conozca de quién es el Hijo, conozca lo que es el Padre, conozca lo que ellos quieren de nosotros, conozca. Mi hermano, pero eso ya lo sabemos, usted nos ha discipulado mucho tiempo. Yo no lo sé, solo usted lo sabrá. Usted me puede decir que usted ha aprendido, pero las acciones son las que dicen si ha aprendido o no ha aprendido. A los que me están oyendo en casa deberían de estar reunidos en una iglesia en este momento, en una congregación. No deberían de estar oyéndome a través de YouTube. No es ahí donde Dios los quiere. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. O sea, que no se haga costumbre. Es lo que el Señor está diciendo. Compra oro refinado para que sea rico y vestiduras blancas para vestirse. ¿Qué está diciendo? Santifíquese. Renuncie a lo que tenga que renunciar. Deje lo que tenga que dejar. Para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Eso le está hablando a la iglesia de Laodicea. ¿Quiénes están en la iglesia de Laodicea? ¿Quiénes somos parte de la iglesia de Laodicea? Usted y yo, mis hermanos. Aunque digamos, no, yo no. Yo no. Esos son aquellos como Copeland. Esos son aquellos que hicieron la Universidad de las Ciencias Cristianas. Yo no. Sí, usted y yo, porque hacemos lo mismo. En pequeñito, pero hacemos lo mismo. Si pudiéramos nosotros tomar una decisión de vida que nos pusiera en otro lugar, muy probablemente la tomaríamos. Estamos aquí porque Dios nos pone aquí. Estamos aquí porque las circunstancias que Dios pone nos puso aquí.
Pero nosotros cuando tenemos que escoger, la palabra de Dios dice en el capítulo 6 de Génesis que el hombre siempre está movido a escoger por el mal. Que el hombre siempre va de continuo al mal. Y el mal no necesariamente, mi hermano y mi hermana, es borrachera, es adulterio, son drogas. El mal es no hacer lo que Dios quiere. El mal radica en cosas tan pequeñas, aparentemente, como desobedecer a los padres. Como el murmurar. Como el enojarse con el hermano. El mal consiste en cualquier cosa que no agrade a Dios. Y cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, esto nos es contado, dijo Santiago, por pecado. Pero no se desanime, mi hermano y mi hermana. Usted no viene aquí a que el pastor le agarre y le pegue una garroteada y lo mande para la casa garroteado. No es así. Dios es bueno. Todo el tiempo. Y todo el tiempo, Dios es bueno. Y por eso está escuchando lo que está escuchando, porque Dios es bueno. Por eso está recibiendo lo que está recibiendo, porque Dios es bueno. Y entonces Él, en su bondad, en su majestad, en siendo Él Dios y podernos destruir y levantar un pueblo totalmente diferente, Él nos llama al arrepentimiento. Y nos dice así en el verso 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Sabe por qué está incómodo o incómoda? Si es que lo está. El que está acá o el que me escucha a través de las diferentes páginas. ¿Sabe por qué están incómodos? Porque Dios está tocando su corazón y le está diciendo: decídase por mí o por el mundo. Toma una decisión. Deje de estar jugando ya. Dejen de jugar al cristianito. Conmigo no se juega. El corazón es engañoso más que todas las cosas, pero nadie puede engañar a Dios. Usted puede engañar su corazón y poner una excusa sobre otra, pero Dios dice: quite todas esas excusas. Yo di un mandamiento: ámeme por sobre todo. Y si no sabemos lo que es la palabra todo, mi hermano, le recomiendo buscar un diccionario para que aprenda lo que es todo, porque todo es todo. No deja espacio a nada. Lo cual significa que Dios dice: yo amo y reprendo y castigo a los que amo. Pues sé celoso y arrepiéntete. Sea celoso y arrepiéntese. ¿Qué significa ser celoso? Ser celoso no es que usted se sienta enojado porque su esposa está viendo un programa de televisión y dijo que qué guapo está ese señor. Eso no es ser celoso. Eso es ridículo. Ser celosa no es que usted venga y se asome por la ventana y diga: uy, vea, ahí está mi esposo comprando carne y la de la carnicería se rió mucho con él. Eso no es ser celoso tampoco. Ser celoso es tener la convicción de lo que a Dios le pertenece y defenderlo hasta la muerte. Eso significa que a Dios le pertenece toda la tierra y su plenitud y lo que en ella hay. ¿Y sabe quién está en la tierra que le pertenece a Dios? Usted y yo. O sea, le pertenecemos a Dios. Entonces tenemos que ser celosos de lo que a Dios le pertenece y defenderlo porque a Él le pertenece. Por eso entonces Él dice: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y viene aquí y empieza a tocar a la puerta de su corazón. Apocalipsis 3:20, famoso. Personas piensan que es para ir a evangelizar a las personas y decirles: mire, es que usted quiere aceptar al Señor. ¿Usted le gustaría ir al cielo? Es que en el cielo hay calles de oro. Es que en el cielo hay mucha paz, no hay enfermedad. No, mi hermano, la gente quiere que le resuelva desde ya sus asuntos, sus problemas. Desde ya quieren tener una esperanza, no hasta que se muera. Y entonces este mensaje no está para los de afuera. ¿Cómo dijo Jesús? ¿Qué dicen ellos? ¿Quién soy yo? No es para ellos este mensaje. Este mensaje no está para los que no entienden, para los que ven esto como locura. Este mensaje es para usted y para mí, que estamos en Laodicea. Este mensaje es un llamado a los creyentes que aún no han entendido que cuando se sabe lo que a Dios no le gusta, no se hace. Este mensaje es para aquellas personas que ya Dios le dio un orden de prioridades y le dice: ordene su casa, porque yo estoy a la puerta y llamo.
La puerta es el corazón, es invitándonos a nosotros a decir, abra, déjeme entrar. Déjeme entrar a su corazón. Porque cuando un esclavo era libre de tres maneras. Una, si se escapaba, pero lo agarraban y lo mataban. La segunda forma era que pagara por su libertad, pero como era esclavo y no ganaba, entonces no tenía cómo pagar. Y la tercera era que el amo, de manera voluntaria y por amor, lo liberara. Y cuando el amo lo liberaba, lo invitaba a la mesa a sentar, y cuando se sentaba él a la mesa con el amo, él y su familia, era una señal para los de afuera de que el hombre era libre. Pero un hombre que amaba a su amo y no quería ser libre porque dice, este es mi amo, no hay otro como él. Señor, déjame, por favor, déjame servirte eternamente, déjame servirte para siempre, no me hagas libre, pero eres libre de irte. Sí, pero me quiero quedar por amor. Entonces le hacía un orificio en el lóbulo derecho de la oreja y le ponía un arete, y eso significaba que era un doulos. Esclavo libre, servidor por amor. Si usted viene y ordena sus prioridades, no lo haga por obligación. Hágalo porque ama a Dios y porque entendió que Él debe ser honrado, glorificado, exaltado, porque toda rodilla y toda lengua debe confesar que Él es el Señor. Y no con la boca, con las acciones. Porque la boca y las palabras se las lleva el viento. ¿Quiénes son? ¿Quiénes dicen ellos que soy yo? ¿Y ustedes? ¿Quiénes dicen que soy? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿hay alguien que está oyendo la voz de Cristo en este momento? ¿Alguien está oyendo la voz del Señor en este momento? ¿Están sus corazones receptores a la voz del Espíritu Santo? ¿Aquí o donde me escuchen? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, lo que está diciendo, ¿oyes la voz del Espíritu Santo en este momento? Pues abra la puerta. No sea tibio. No dejes que te vomite de la boca. Abre la puerta de par en par. Déjalo entrar a tu corazón. Déjalo entrar a tu vida. No le estoy hablando a no creyentes, le estoy hablando a creyentes que tienen que ordenar las prioridades. Y si abre la puerta, dice el Señor, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Te haré libre. ¿Libre de qué? Si soy salvo. Libre del afán. Libre de la irreverencia. Libre de la manipulación. Libre de las excusas. Y podremos decidir con certeza quién es Dios y reconocer con certeza quién es Dios. Y cuando Él diga, ¿quién soy yo? Para ustedes, podamos decirle, tú eres el Rey. Tú eres mi Señor. Y te sirvo de manera voluntaria porque me hiciste libre. Escojo por ti, pudiendo escoger por otra cosa. Quiero repetir eso, por favor. Escojo, Señor, por ti, pudiendo escoger por cualquier otra cosa, porque me hiciste libre para escoger por lo que yo quiera, pues escojo por ti. Y de manera voluntaria, te amo, te sirvo, te sigo y renuncio a todo. Eso es convicción. Después de esto, capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Después de esto, de todas estas cosas que está hablándole a Laodicea, después de que pasan todos los procesos de disciplina para el mundo, oí una voz, oí una gran multitud en el cielo que decía, aleluya. ¿Está usted ahí en ese lugar? ¿Se visualiza usted en ese lugar? ¿Está usted en medio de millares y millones de personas diciendo, aleluya? ¿Se visualiza usted ahí? Porque si se visualiza ahí es porque hoy usted está ahí también. Porque ha entendido que Dios ocupa el primer lugar. ¿Quién es Dios para usted? ¿Lo que es para los demás de afuera? ¿O realmente hay una convicción de quién es Dios? Aleluya, salvación y honra, gloria y poder son del Señor Dios nuestro.
porque sus juicios son verdaderos, justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. ¿De quién está hablando? De todo el proceso que traemos desde Éfeso hasta aquí, de todo el proceso que hemos hablado. Está hablando de Babilonia la grande, la madre de la ramera, las abominaciones de la tierra. Está hablando de la enseñanza que nació desde Babilonia, pasó por los medo-persas, llegó hasta los griegos, pasó por los romanos y al día de hoy sigue gobernando a las iglesias del mundo. Iglesias visibles. Porque la iglesia invisible no se deja dominar por nadie, solo por el Espíritu Santo. Esta ramera y sus hijas son diversas organizaciones religiosas que componen el protestantismo apóstata de esta época. ¿Está usted ahí? ¿O usted está en la iglesia correcta? A la iglesia de Laodicea le dice el Señor esto y le pregunta, ¿dónde está usted? ¿Dónde están sus pensamientos? ¿En los de afuera, que no saben quién soy yo? ¿O está en los de adentro, que saben quién soy y qué quiero? Al que venciere, verso 21, Apocalipsis 3, al que venciere, mis hermanos, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Puede ver eso? ¿Puede reconocer eso? ¿Puede entender cuando le dijeron los apóstoles al Señor, y nosotros qué recibiremos, que hemos dejado todo? Les haré sentarse conmigo en mi trono. Eso es una promesa. Pero no es una promesa para cualquiera. Es una promesa para el que venciere, para el que se esfuerza, para aquel que es valiente. Y no está hablando de salvación, está hablando de convicción, está hablando de decisión, de ordenar prioridades, es lo que viene hablando él. Y los sentaré en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Y dónde está el trono? ¿Quieren ir conmigo a ese trono? ¿Me quieren acompañar? Apocalipsis 19:9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. ¿Quién quiere cenar con el Cordero? Entonces, verso 11, vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, o sea, pensamientos, personas que renunciaron a ellos para ponerlo a él de primero, personas que decidieron reconocer quién es él y no dejarse llevar por lo que el mundo dice, personas que aprendieron que no importa la ciencia religiosa que el mundo haya establecido, hay un Dios que no es ciencia religiosa, hay un Dios que es Dios, que demanda adoración, que demanda obediencia. Esa manera de pensar era lo que guiaba a estas personas. Y este señor, que estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el verdadero Dios de los ejércitos celestiales. Este es el que estaba vestido de lino fino, blanco, resplandeciente, al cual le seguían muchos caballos. ¿Dónde quiere estar usted? ¿A quién quiere servir? ¿A quién quiere realmente entregar su vida? Mi hermano, la vida de Dios no es palabras, no es boca. La vida de Dios no son discursos elocuentes. La vida de Dios no es andar por todo el mundo repartiendo comida. La vida de Dios no es andar por el mundo haciendo las cosas que no nos mandaron a hacer. La vida de Dios es rendirnos delante del Padre por amor al Hijo y la dirección del Espíritu Santo.
La vida con Dios es relación. La vida con Dios es algo íntimo. Las obras son secundarias. Las obras nacen de un corazón que ama a Dios. Y un corazón que por amor a Dios hace cosas. Pero no se hacen las cosas esperando que a través de ellos se ame a Dios. Porque las obras no nos llevan a amar a Dios. El amor a Dios, la entrega total, es algo que debe nacer de usted. Porque Dios le dio la decisión de manera voluntaria. Lo toma o lo rechaza. Aunque al final, mis hermanos, en el verso 19, vio Juan algo horrible. Vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba a caballo y contra su ejército. Hay mentes, corazones insensatos, que aun cuando se abre el cielo y aun cuando vean al Señor venir, van a querer pelear contra Él. ¿Es usted de Laodicea? ¿Es usted una persona que ha decidido por amor a Dios? ¿O es usted de los que van a seguir resistiéndose como estos hombres? Cierro con este texto. Apocalipsis capítulo 21. Mientras Cheney toma posición para que nos lleve a través de la adoración hasta este lugar. Póngase de pie, mi hermano. Póngase de pie, mi hermana. Incline sus ojos ahí donde está. Solo escúcheme. No vea alrededor. Quédese usted y el Espíritu Santo. Hemos recorrido las 7 iglesias del Apocalipsis y todas nos enseñaron algo. Pero la que nos enseña Laodicea es que tenemos un Dios que nos ama, que es bueno y nos llama la atención. Y si usted logra entender eso en su corazón, trasládese conmigo a este lugar. Vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, no habrá más llanto, no habrá clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Y el que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Así, con los ojos cerrados como estamos, escuchemos a Cheney, por favor. Entre conmigo en la adoración. Laodicea, la iglesia que reclama los derechos de un Dios que solo a Él le pertenece, que no comparte su gloria con nadie, porque para Él es la honra, la gloria por los siglos de los siglos, mis hermanos. A Él toda rodilla se debe doblar y toda lengua debe confesar que Él es el Señor. Adoremos, mis hermanos, adoremos. Métase en adoración. Vívala. Escuche la voz del Espíritu, lo que le dice a las iglesias. Santo, santo, santo es el Señor. Por encima
De nadie un paso dio, quien el mundo olvidó. Lloró lágrimas de un fiel, y el cielo y tierra movió. Entró en la historia de la humanidad, que fue un capítulo aparte. Antes y después, principio y fin, piedra de la esquina angular, único y verdadero, último y primero. Ha pagado el precio por mis pecados, traicionado, traspasado, crucificado, Él es rey, despojado de gloria en un cuerpo mortal, para hacerme inmortal. Su gloria trasciende lo que es natural, sus ojos son fuego, consumen el mar, y en su muro está escrito que Él es Rey de reyes, Señor de señores. Adora al Cordero de Dios, exaltad al Cordero de Dios, digno de abrir el libro y desatar los sellos. Solo es Él, solo es Él. Espíritu Santo, haz en mí la presencia de Jesús, raíz de David, santo y temible, justo y fiel. Absoluto, exaltado, Él es Señor, león invencible, campeón de Judá, revelación perfecta, santo Israel, tu ADN tiene los misterios de Dios, extraordinario, Él no hay defecto, omnipotente, indescriptible, incomparable, deseado de naciones, príncipe del cielo, luz de la mañana, Emmanuel. Adora al Cordero de Dios, exalta al Cordero de Dios, digno de abrir el libro y desatar los sellos. Solo es Él, solo es Él. Oh Espíritu Santo, haz en mí, raíz de David, santo y temible, justo y fiel. Adorad, exaltad al Cordero de Dios, digno de abrir el libro y desatar los sellos. Solo es Él, solo es Él. Espíritu Santo, haz en mí la presencia de Jesús, raíz de David, santo y temible, justo y fiel. Adorad, adorad, adorad al Cordero, adorad a Él, a Él, a Él. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Al que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Padre, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Porque si fuera por nosotros, Señor, no estaríamos acá. Gracias, Santo de Israel. Gracias por haber venido por nosotros, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, oh Padre eterno, Señor, por haberte fijado en nosotros aun cuando somos polvo.
Gracias, Señor, por amarnos a pesar de nosotros y no gracias a nosotros. Gracias, Señor, por escribir todos estos textos, Señor, que nos traen a conciencia de quién eres tú, Señor. Gracias, Padre bueno. Ayúdanos a permanecer, Señor, en el camino. Ayúdanos, Señor, a honrarte como quieres ser honrado, a adorarte como quieres ser adorado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo honor, toda honra y toda gloria. En su santo nombre te damos la gracia.